que pasen o no prefieren quedarse atrás? Bueno. Bueno, vamos a partir. Yo me presento. Yo soy la doctora Rosemary Fritsch, soy psiquiatra, pero soy subespecialista en sueño desde hace ya 30 años. Me subespecialicé en Alemania y de ahí viene esta asociación y esta presentación de hoy día, porque uno, en realidad, los conocimientos que adquirí en esa subespecialidad, pero asociada a la psiquiatría, donde hace 30 años, cuando yo hice la subespecialidad para los somnólogos, el trauma era un trastorno del sueño, así como la fibromialgia y así como muchas enfermedades psiquiátricas que nosotros conocemos, pero sabíamos poco, las tratábamos de cierta forma. La unión hoy día en realidad la estamos recién haciendo. Y de ahí siempre me surgió a mí siempre la inquietud, no solo de preguntar por realmente en forma profunda acerca de lo que sucede en el sueño de los pacientes, sino que además qué sucedió cuando eran pequeños, ¿no es cierto? Y fuimos uniendo cosas. Y yo les voy a mostrar un poco el resultado de ese estudio que yo he hecho junto a los becados y a cómo hemos ido cambiando la práctica clínica. Esto es bien concreto, bien aplicado. ¿Qué podemos hacer distinto frente a estos pacientes complejos que o no responden a los fármacos o andan mal, etcétera? Les voy a mostrar entonces una propuesta. Vamos a hacer una pequeña introducción a qué es lo que es el sueño o el dormir. Y es importante saber que cuando dormimos, esto no es un estado de sopor o de inconsciencia, sino que son estados bien definidos, que son por convención, por supuesto. Estos son inventos de los seres humanos. Esto no es que nosotros vengamos con estos estados de sueño prescritos, sino que son cosas que se han descrito, una forma de aproximación. Tiene sus críticas. Y en general uno tiene dos formas de dormir durante la noche, que es el sueño REM y el sueño no REM. El REM se refiere a un tipo de sueño donde el cerebro está altamente activo y donde hay movimientos oculares rápidos, sacádicos, que se dan solamente cuando uno está durmiendo o, y esto es importante, cuando alguien está psicótico. Justamente existe toda una línea de investigación antigua donde se ha visto que los esquizofrénicos tienen movimientos sacádicos durante el día cuando están alucinando, y por eso es que en las caricaturas se les pone así con los ojos como redondos, es porque hay algo raro que tienen. Y se ha visto que los familiares en primer grado de los esquizofrénicos también los presentan. En algún momento se pensó que podía ser incluso un marcador biológico de vulnerabilidad para la esquizofrenia. Bueno, esto lo tenemos todas las noches. Y todas las noches alucinamos y deliramos. Fíjense ustedes. Se ríen, pero vamos a ver de la importancia de eso y cuando eso se sale de su lugar. Qué es lo que va sucediendo, y eso tiene que ver con el trauma, aunque no lo crean. Bien, es interesante saber además que existe unos ritmos ultradianos que se van alternando, donde este es un polisomnograma ideal. Esto no existe en la realidad, esto es una idealización, todos despertábamos, etcétera, pero en realidad se da así que durante el primer... no hay puntero. Ya. Durante la primera mitad de la noche predomina el sueño de ondas lentas, donde grandes grupos cerebrales están coordinadamente descargando, y a los 90 minutos clásicamente aparece el primer sueño REM, en el fondo, que es breve, y cada 90 minutos durante la noche va apareciendo un siguiente etapa de sueño REM, y este va siendo cada vez más prolongado. Por lo tanto, para la medicina del sueño, un clásico es preguntar si aparecen fenómenos anormales durante el sueño, es preguntar si es en la primera mitad o en la segunda mitad o durante toda la noche, porque ya vamos a poder saber si es un trastorno del sueño asociado al sueño de ondas lentas o al REM. Dentro de la medicina del sueño existen más de 60 diagnósticos de patologías asociadas al sueño, para que se hagan una idea. Cuando a mí me piden, cuando me piden hacer la clase de sueño, cuando existen algunas universidades en pregrado,
es difícil, es como que a uno le piden hacer la clase de endocrinología en 1 hora y media. Esto es lo mismo. No nos podemos, entonces ustedes comprenderán que no nos podemos limitar a preguntarle al paciente, ¿usted le cuesta quedarse dormido? ¿Usted duerme durante toda la noche o se despierta muy temprano? Y limitarnos a que eso es un trastorno del sueño. Yo siempre, a los becados siempre les enseño a que hay que preguntar mucho más profundo y ahora vamos a ver por qué. Entonces, es interesante porque este ritmo ultradiano, ¿dónde está el puntero? Aquí, el centro. Ah, ya. Este ritmo ultradiano de 90 minutos se adquiere al tercer mes de gestación, no se pierde nunca en la vida y se asocia a periodos durante el día de mayor capacidad de concentración y de aprendizaje, porque efectivamente el REM está asociado al aprendizaje y no a cualquier aprendizaje. Bueno, en los últimos años no, yo no, le dijo la mosca al buey. Yo he leído lo que han estudiado, lo que han investigado, porque yo he hecho mucha investigación, pero no en esta área precisamente. ¿Cuál es el rol en el fondo del sueño en los procesos cognitivos? Y lo que se sabe es que el sueño es sumamente importante en la codificación de la memoria afectiva. Yo después lo voy a explicar con pera y manzana, bien aplicado. ¿Y en base a qué? A que la pérdida del sueño afecta la capacidad para memorizar nuevas experiencias. O sea, yo puedo vivir y vivir y vivir experiencias y por algún motivo, si yo no duermo o duermo mal, como vamos a ver, no aprendo nada. Repito y repito. Después vamos a ver por qué. Y la privación del sueño, además, impone una distribución sesgada del aprendizaje con predominio de las representaciones negativas. Si yo no duermo, en realidad siempre voy a estar fijado en las cosas malas. Son esos pacientes que entran a la consulta después del quinto control y uno le pregunta cómo le ha ido. Anoche no dormí. Estoy pésimo porque tuve un momento de angustia. Siempre fijados en lo negativo. Ahora, yo voy a dar un salto y voy a contarles de que esto ya me empieza a abrir los ojos, porque esto es una mirada muy distinta de la psiquiatría, es muy comprensiva, de que los pacientes de los que vamos a hablar, que son aquellos que tienen eventos adversos en la infancia, están en un modo de supervivencia. Ya no vamos a hablar más de víctimas, vamos a hablar de modo supervivencia. Todos los síntomas y la psicopatología, o la gran mayoría, tanto física como emocional, tiene una función. ¿Y cuál es esa función? Sobrevivir. Si yo estoy en modo de sobrevivencia, si he tenido problemas con mis cuidadores, yo no puedo dormir de noche. ¿O sí? ¿Alguien podría? No, pues si nadie me cuida. ¿Cierto? Por lo tanto, eso me va a producir una tendencia, además, a fijarme en cosas negativas. ¿Tiene sentido, no? Muchísimo. Si yo necesito sobrevivir, me tengo que fijar en las cosas negativas. ¿Para qué me voy a fijar en las positivas? Si ustedes empiezan a analizar y a comprender el quedarme en la cama, ¿tiene una función? Sí, claro, esconderme del mundo. Si ustedes empiezan a analizar cada uno de los fenómenos que vemos en nuestros pacientes, tienen una función. Y una función de supervivencia, y el paciente no los va a abandonar entonces. Obvio. ¿Cuál es mi propuesta? Déjese de preocuparse, relájese. Usted no tiene que angustiarse, usted tiene que confiar en sus vínculos. O sea, estamos locos. De alguien, pensemos en un niño, que ha sufrido eventos adversos, especialmente por sus cuidadores. O sea, y desde esa escucha, ese cambio de escucha, las cosas cambian. Incluso cambian con el paciente, porque empezamos a comprender. Bien, ¿qué es lo que es la actividad onírica y cuál es la función? Esta frase a mí me parece que es lo que reduce y resume lo que hoy día les quiero transmitir. Es que en realidad nosotros dormimos para olvidar el tono emocional, pero dormimos para recordar el recuerdo etiquetado de ese episodio. ¿Qué significa? Yo después les voy a mostrar un gráfico que lo mostró ayer un becado de la Sur, que lo muestro como para explicar cuál es la función del REM en realidad. ¿Para qué soñamos? Y que tiene que ver eso con cuando eso no se da, es imposible la regulación emocional, la memorización afectiva, etc. En general, los sueños tienen
todos sabemos lo que yo les decía, todas las noches tenemos estos delirios y alucinaciones donde el contenido es ilógico, hay emociones intensas. Las primeras etapas del REM, donde uno sueña en las primeras fases, en el fondo en la noche, están más teñidas de contenidos emocionales, y las siguientes fases, el contenido onírico, es más bien explícito. Y de esa forma sería como nuestra psiquis, como lo dijeron los antiguos, vamos procesando nuestros traumas diarios, nuestro estrés diario. Nosotros aceptamos este contenido extraño, pero totalmente en la noche. No nos parece nada extraño si volamos o ya pasó lo de hoy día. Una aceptación absoluta, sin ningún enjuiciamiento en el fondo, donde hay experiencias sensoriales extrañas, y además hay una dificultad para recordar el contenido del sueño, para relatarlo en forma continua. En general es un poco fragmentado y un poco psicótico, ¿ah? Más que un poco. Es totalmente psicótico. Bien, aquí yo les muestro, para hacerse una idea de cuáles son todos los componentes cerebrales que están involucrados en esta fantástica actividad, que no funciona, que ni yo me la sé, pero en realidad es algo muy complejo que sucede en nuestro cerebro todas las noches. Y sucede solo, lo tenemos, lo traemos, es nuestro EMDR natural, como yo les digo. Es el MDR, eso es el MDR. El MDR lo que hace es simular los movimientos oculares del REM. Bueno, ¿cómo funciona esto? Nosotros cuando tenemos una experiencia, que es lo que vamos a tener que memorizar para poder aprender, que está en azul, viene rodeada y viene acompañada de una experiencia afectiva o emocional, ¿ya? En la medida en que vamos soñando nosotros y vamos procesando esto, lo que vamos haciendo es que vamos pelando, le vamos sacando la investidura emocional y nos quedamos con el hecho objetivo. Y por lo tanto podemos aprender. Entonces, cuando yo me enfrente nuevamente a una situación similar, voy a abrir mi cajón de experiencias, voy a poder saber qué pasó antes, qué es lo que hice, y puedo modificar mi conducta. Esa es la gracia del aprendizaje, que yo pueda modificar mi conducta. Pues bien, si esto no sucede, si tenemos una alteración en la arquitectura del sueño donde no hay REM, yo guardo mis aprendizajes en el cajón de los aprendizajes, pero con la investidura emocional. Por lo tanto, cada vez que me enfrento a una situación emocional similar, situación objetiva de la vida similar, abro el cajón y sale una caja de Pandora y lo cierro. No puedo modificar mi conducta. ¿Y cómo lo llamamos en clínica eso? Reexperimentación, justamente. Y me quedo pegado una y otra vez. Así es como funciona. Y esto funciona solo, si eso es la maravilla de nuestro cuerpo, que esto funciona solo cuando está conservado. Y esto es un estudio que la mayor parte de la literatura viene de Europa, ¿eh? Por si acaso, en este tipo de trauma, etc. Esto lo comprobaron en un modelo experimental, lo publicaron estos holandeses el año 2019, que es un grupo que publica harto, donde no voy a entrar en detalles, pero es un diseño experimental en personas sanas, donde en un modelo los expusieron a situaciones aversivas antes de acostarse, los dejaron dormir normalmente, con una arquitectura normal, y al día siguiente, al reexponerlos a esta situación, la amígdala estaba tranquila y los pacientes no experimentaban ni taquicardia ni tenían ninguna reacción frente al estímulo aversivo. Los mismos sujetos sometidos al mismo paradigma les interrumpieron artificialmente el REM y, oh sorpresa, la amígdala reaccionó al día siguiente al mismo estímulo con hiperreactividad y teniendo en el fondo síntomas, y ese es el modelo de trauma en el fondo. Este es un modelo muy simple de trauma y ellos vienen a comprobar que el REM es tremendamente importante. El REM lo necesitamos para procesar el trauma diario. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Este es un paper de este año, no, del año pasado, perdón, me sorprendió, donde dicen, parece que el sueño es re importante en la disociación. Y nuestros pacientes con trauma, uno de los síntomas es la disociación por excelencia. Y dicen, ¿saben qué? Tenemos que estudiar porque ahí hay una forma de intervenir. Y eso nosotros lo venimos haciendo
en la morada desde hace más de 7 años, interviniendo en el REM de estos pacientes y en su actividad onírica. Y por eso se los digo, esto es una experiencia clínica, yo veo muchos pacientes, me dedico a ver víctimas de maltrato. La Morada es una corporación feminista que lleva 40 años en nuestro país atendiendo víctimas, especialmente víctimas de género, donde nuestro lema son 40 años sin ningún tipo de golpes o algo así. Contra todos los golpes. 40 años contra todos los golpes, los tipos de golpes. Bien, empieza a aparecer entonces. ¿Y qué es lo que propone este paper recién ahora, donde nos viene a fortalecer, como decir, a ver, todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos venido haciendo, aquí hay un fundamento, efectivamente, y ahí tenemos algo que hacer, tenemos herramientas en la clínica. Y donde ellos hacen referencia a que hay estudios que mostraron las correlaciones moderadoras entonces entre los síntomas disociativos y los trastornos del sueño, y efectivamente se demuestra que los trastornos del sueño son un moderador para que aparezca la disociación, y de hecho también son un moderador tanto los eventos adversos en la infancia, están los eventos adversos en la infancia y los trastornos del sueño, no sabemos cuáles, pero los trastornos del sueño son un factor moderador en la peor evolución, por ejemplo, de las depresiones en la adultez. O sea, el sueño está ahí y lo sabemos nosotros, es fundamental para cambiar el curso de esto. Porque si bien hablamos de eventos, eso lo hemos discutido con Verónica, si le íbamos a poner esto, trauma infantil, eventos, yo prefiero usar eventos adversos porque el trauma ya es algo sintomático, es cuando yo ya desarrollo síntomas, pero frente a mismos eventos adversos en la infancia, hay personas que desarrollan cuadros clínicos diversos, no solamente estrés postraumático complejo, desarrollan adicciones, trastornos alimentarios, depresiones, como vamos a ver, y otros no. Por eso es que yo prefiero usar eventos adversos infantiles como separarlo de la clínica, porque no todos desarrollan clínica. Y parece que el desarrollo de la clínica, como demuestran los estudios, tiene que ver mucho con el sueño, ¿ya? Y lo que plantean ellos es que cuando el sueño y los sistemas se deterioran, se refiere a la actividad onírica, los procesos entonces de la memoria y del sueño REM se desregulan y generan una sobrecarga de información y procesamiento y no nos permite hacer esto del monito que yo les presentaba, que uno va pelando. ¿Y qué es el procesamiento? El procesamiento de las experiencias. Entonces, al no producirse eso, se abruma el procesamiento cognitivo, perjudica la integración de la información, los recuerdos relevantes para uno mismo, induce síntomas disociativos, eso está comprobado. De hecho, cuando uno arregla el sueño, se arreglan hasta síntomas psicóticos. El martes, en la clínica psiquiátrica, tuvimos una reunión clínica fantástica que prepararon los becados del trastorno disociativo de la identidad, donde se mostraba cómo a una paciente que empezó hasta con alucinaciones, que había sido diagnosticada como bipolar, como pasó por todas las unidades, demoraron 12 años en hacer el diagnóstico, a la paciente lo que hicimos fue quitarle los antipsicóticos y dejó de alucinar, porque en el fondo lo que estaba sucediendo es que se estaba alterando la arquitectura del sueño, no se le permitía tener actividad onírica y esos fenómenos aparecen en la vigilia. Y eso aparece como cualquier cosa. O sea, no cualquier cosa, pero piensan que estos pacientes no pueden dormir porque están en modo supervivencia. Locos, pero sobreviven. No importa, pues. Da lo mismo. Es la biología. Bien. Entonces, lo que proponen ellos, como les digo, en este paper recién del año pasado, que a mí me dio mucho gusto leerlo, porque digo, eso es lo que estamos haciendo. Los fenómenos oníricos que normalmente se limitan entonces al sueño se inmiscuyen en la conciencia y se expresan como síntomas disociativos que incluyen despersonalizaciones, desrealizaciones, en casos extremos, fragmentaciones de la identidad del yo, como en el trastorno de la identidad disociativa. Es muy interesante porque además es muy difícil que una persona que no pueda procesar, que tenga este problema y que no pueda aprender, que desarrolle una integridad del yo. Es muy difícil para los que son psicólogos acá, es imposible. Por lo tanto, el daño que se produce, por eso es que como el doctor dijo, bueno, los limítrofes a todos les preguntamos, sí, claro, es como el resultado de fenómenos que nos juegan en contra por el costo de sobrevivir.
Bueno, ¿qué pasa con el trauma y salud mental? La doctora Vitriol aquí ya presentó esto, vamos a ir bien rápido. La mayoría son mujeres, empeora el curso de todos los trastornos mentales y existe la comorbilidad que es pero impresionante. O sea, ahí cuando uno ve las famosas comorbilidades en psiquiatría y uno duda de estas clasificaciones y dice, ¿estaremos en lo correcto? ¿Cómo alguien puede tener tantas enfermedades al mismo tiempo? Entonces uno dice, ¿no será que son fenómenos que se manifiestan pero que a la base está lo mismo? Y parece que a la base hay mucho abuso y mucho dentro de las cosas y probablemente vulnerabilidades genéticas, etc. Bien, vamos a ir más rápido en esto, vamos a ir al grano entonces. Lo de los trastornos del sueño que está, como les digo, está comprobado, que las personas que sufren abuso tienen mayores trastornos del sueño y más encima el curso de los cuadros psiquiátricos que desarrollan en la adultez son de peor pronóstico. ¿Qué pasa en el estrés postraumático? Y es lo que yo aprendí hace 30 años, que hay alteraciones en la arquitectura del sueño y en la continuidad del sueño. El paciente tiene múltiples microdespertares, especialmente, bueno, esto se ve más en mujeres, etc. Y se ven más pesadillas, insomnio, ¿ya? Y lo importante es que tienen en realidad menos REM, ¿ya? Y esto lo vamos a mostrar después. Al tener el microfraccionamiento produce una alteración de la continuidad, por lo tanto es a costa de que no hay REM. Estos pacientes no tienen REM. La pregunta que que nos hacemos desde la medicina del sueño, no desde la psiquiatría, por eso esto es más antiguo, es si es que estos mecanismos de sobresalto durante la noche, donde yo tengo una paciente el otro día me decía, no, si me dicen que yo estoy toda la noche y muevo las patitas así, lista para arrancar. Yo voy a mostrar un video de qué estamos hablando. Si es que esto es previo al desarrollar el cuadro clínico o es posterior. No se sabe. Yo creo que hay un continuo, porque yo he visto niños que nacen con este trastorno del sueño y que son muy vulnerables a desarrollar psicopatología. Por otro lado, también he visto los que no nacen con esto, pero los eventos adversos son tan adversos que lo desarrollan después. Yo creo que, claro, no es blanco-negro probablemente. ¿Ah? Y esto viene de un mecanismo del congelamiento y descongelamiento durante el sueño, que es algo totalmente... ¿Cómo hago para ver el video? Bueno, no se puede activar. Como que no hace clic. No pasar la diapositiva, es hacerle clic en la película. Chuta. Quizás no quedó en el archivo adjunto. No, si es que no va en un adjunto, va incrustado. Por eso, ¿está en el pendrive o está en la computador? No, está en el computador. Qué lástima. No, me dicen que siga nomás. No, o sea, es que no responde el computador. Ahí está. Me quieren apurar, pero bueno, ya me voy a apurar y terminamos al tiro. Bueno, el hacerse el muerto, el quedarse paralizado también es una forma de defenderse. Y si yo voy a dar un examen y estoy en amenaza, me congelé. ¿Cómo me van a poner una mala nota después de eso? De hecho, eso les resulta a nuestros alumnos, ¿no? Después certificado y toda clase de cosas. Bien. Bueno, es que eso es lo importante, es la lectura de la psicopatología, ¿no es cierto? ¿Qué función cumple? Ahora vamos a ver, ojalá que... No, es que de verdad que no responde el pad. Nada, no responde nada. Ni para atrás, ni para adelante. Sí, pues, pero ahora dejó de responder, pues. A ver, veamos. Mira. No, lo que pasa. Aquí está la película. Ay, ¿cómo lo hace? Hay que relajarse nomás. Usted tiene que estar tranquilita. Que no me apuren, es que la doctora Vitrión me dice, apúrate. Con tranquilidad. Bueno,
¿De qué estamos hablando? De esto estamos hablando. Estos son los movimientos. Esto es una paciente mía, chilena, de aquí, que amablemente me ha facilitado, lo grabó su esposo y me ha permitido mostrarlo en todas mis conferencias porque no es de laboratorio de sueño ni nada. Estos pacientes no hay que hacerles polisomnografía, no hay que hacerles estudio de sueño, es solamente preguntarle. ¿Se mueve mucho mientras duerme? ¿Desarma la cama? ¿Le han dicho si patea? Y vienen las respuestas más increíbles. Es eso. De eso estamos hablando. No estamos hablando de ninguna otra cosa. ¿Ya? Bien. Esto cómo se ve, si uno hiciera una polisomnografía, esto se ve así. Esto también es de una paciente mía, que por otro motivo le mandé a hacer una polisomnografía y se ve cómo en el fondo, esto es tono muscular, extremidades, en este caso solamente en una extremidad, en la izquierda. Ahora, esto es el bruxismo también. El morder también es una expresión de lo mismo. A veces esto se da en otras zonas musculares, puede ser abdominal, etc. Los pacientes despiertan muy adoloridos. De hecho, la fibromialgia, a la base está este trastorno del sueño. Y uno, si se los trata, el dolor casi desaparece. Bien, y esto es aquí en Chile, paciente chilena por la doctora Evelyn Benavides, que me informa, me dice, por casualidad, ella no tenía ningún antecedente del paciente, o sea, esto es como un estudio doble ciego, me dice, ¿sabe qué? Hay una disminución de la etapa del sueño REM, con aumento del índice de movimientos periódicos nocturnos. Yo se la mandé en realidad para ver si tenía apnea. Y ella pero me dice, mira, ¿sabes qué tiene esto? Y esto es como ver las cartas. Y uno cuando ve eso le pregunta, ¿tuvo trauma infantil? Y es casi 100%. Es impresionante. Bien. O sea, esto es para que vean que esto es cierto, que no son delirios míos. Ni actividad oniroide. Y ahí está algo que mostraron ayer también. En azul, un polisomnograma de una persona normal, donde está más marcado lo que es el REM. Y cuando hay movimientos periódicos nocturnos, como ven ustedes, debido a este microfraccionamiento, cada movimiento hace que uno no pueda tener REM. Y por lo tanto, no puede procesar el trauma, obvio. Bien, ahora esto no termina aquí. Esto sería facilito, porque es cosa de tratar los movimientos, que es muy fácil. El problema es que estos pacientes son altamente sensibles a la mayoría de los fármacos y la mayoría de los psicofármacos empeoran este trastorno del sueño y los cronificamos. Les quita la angustia, pero no les permitimos tener REM. Entonces se quedaron para siempre pegados con el antidepresivo, con el antipsicótico, etc. Y aquí podemos ver cómo los ciertos antidepresivos se asocian a movimientos periódicos de las piernas, como la venlafaxina, todos los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como regla general son todos, excepto el bupropión, porque tiene un efecto dopaminérgico, porque esto tiene que ver con absorciones de fierro a nivel de unas vías dopaminérgicas cerebrales, que no voy a entrar en eso. Bien, ahora lo más complicado para nosotros en nuestra práctica clínica, y por eso es que también estos pacientes como que responden, no responden, pues son pacientes difíciles, les damos litio y no responden, y además se activan en la noche, bipolar. Les da por hacer aseo en la noche, son los movimientos periódicos. Y lo más dramático es que todos los agonistas de los receptores de dopamina, llámese neurolépticos, lo empeoran. Los anticonvulsivantes como el topiramato, el litio, aumentan los movimientos periódicos nocturnos. Todos los antidepresivos, salvo, yo les voy a mostrar excepciones, que es con lo que en nuestro maletín, para poder tratar a nuestros pacientes, se nos queda un par de medicamentos. Bien, ¿y cuáles son esos par de medicamentos? Tenemos la trazodona, que sería inocua, pero yo tengo pacientes, esto hay que verlo clínicamente, porque por supuesto que estas son las estadísticas, pero las estadísticas no son aplicables a los pacientes. Cada paciente es único, es un universo. Esto hay que chequearlo porque yo he visto pacientes que con trazodona tienen movimientos periódicos nocturnos. Son los menos, eso sí, pero se da. Curiosamente, la paroxetina, no se sabe por qué, en personas normales aumenta los movimientos periódicos nocturnos, pero en personas con síntomas ansiosos y angustiosos, que son pacientes con trauma, los disminuye. No se sabe por qué. Yo creo que y lo que yo he observado en la clínica es que tiene que ver con la vida media, y por eso es que hay que usar paroxetina siempre en la mañana, nunca en la noche, y nunca esta paroxetina cara, que es de vida media prolongada, para que no se introduzca en la noche. Eso se los doy como dato práctico, así. Porque uno ve pacientes que cambian a una modalidad de retardada y se echó todo a perder.
el bupropion, cuando hay más presencia de síntomas depresivos, uno puede recurrir a eso, la nefazodona, la doxepina, y de los antipsicóticos el único que nos queda es el aripiprazol en dosis baja. Los limítrofes andan también con el aripiprazol, ¿no es cierto? Esto tampoco es raro, uno dice, bueno, pero si son los remedios que usamos en ciertos pacientes. Pero no es al azar, ya terminamos el tiro. Bien, terminamos.